No sé si nosotros no les vemos los rostros, no sé si tienen la cámara apagada por algo especial, pero sería lindo que nos podamos ir viendo también todos. Cualquier cosa, escriben en el chat si tienen algún inconveniente de internet o lo que fuera. Y cuando quieran, ustedes nos dicen, vamos arrancando por el horario o por la gente también que llegó puntual. Ajá. Sí. ¿Que nombraron de cosas así? Porque no sé si te tienen activado. Los que están conectados online, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha muy bien. Sí, ahí está, Graciela, conectarse, prendiendo la cámara. Sabrina, Diego, ¿andan por ahí también? Ok, bien. Graciela se está poniendo los auris. Sí. Sí, no que escriban el nombre, pero igual lo tenemos que aceptar. Ok. Los que vayan. Ahí está Diego, buenas noches. Perfecto. Bueno, Graciela, vos que estuviste también la semana pasada, ¿se escuchaba bien la semana pasada o había interferencias? Estás muteada. Si querés sacate el... No se te escucha. Hay que apretar el micrófono. ¿Tenés que apretar el microfonito? En la pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora? Bueno, Sí. Sí. Se escuchaba con interferencia, se cortaba por ahí, sí. Bueno, listo. Cualquier cosa nos van escribiendo y vamos viendo cómo podemos ir resolviéndolo, porque hay todo un equipo muy lindo que está trabajando para esto también. Bueno, ¿les parece? Bueno. Estoy a disposición cuando me digan, cuando nos digan y arrancamos. Sí. Bien. Bueno. Sabri, también, si quisieras, para saber si estás ahí, escribir o algo, te esperamos. Vamos a arrancar entonces. ¿Te parece, Laura, que empezamos con una? Sí, ahí está Sabrina, muy bien, bienvenida. Creo que no queda nadie más. No tiene micrófono. Gracias, Sabrina, por avisar. Ahí está. Y bueno, y a Jorge, que lo teníamos online, lo tenemos. Julio, lo tenemos presencial, y el resto ya venía. O sea que no nos tenemos que presentar con nadie, ¿no? ¿Algo más? Sabrina, creo que es nueva, ¿no? Creo que no. Sí. Sí. Bueno. ¿Oramos? ¿Querés buscar eso? Bueno, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, a ese espíritu que es movimiento, que es serenidad, escucha, palabra. Vamos a pedirle que se mueva en nuestro interior, en nuestro corazón, y en este encuentro en donde vamos a compartir y aprender mutuamente. Y para eso vamos a hacer una oración con una canción que seguramente conozcan. ¿Podríamos proyectar el power ya? Sí. La tenemos ahí para que la vayan también rezando y orando junto con nosotros, y Claudia, que las va a estar cantando. Ahí está. Manejo de acá, ¿eh? Ahora sí. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Vos me lo diste, a vos, Señor,
lo torno. Todo es tuyo, dispone a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. ¿Hacemos una vez más? Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Mi haber y poseer, vos me lo dice. A vos, Señor, yo torno. Todo es tuyo, disponer a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, esta me basta. Todo es tuyo, todo es tuyo, disponer a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Uy, ahora sí podemos arrancar, después de haber orado. Bueno, y en este encuentro nos va a acompañar alguien muy especial. Tenemos a un amigo espiritual que quizás lo han escuchado y que también proviene esta letra y esta oración que hicimos ahora. Y es un amigo que quizás ya conocían, pero podemos seguir descubriendo o volver a ese amigo que quizás dejamos en el tiempo. Y si no lo conocían, es un buen momento para conocerlo hoy y lo que nos ha brindado, lo que nos ha dado a la iglesia. Este gran amigo es San Ignacio de Loyola, con quien vamos a compartir este encuentro. Y San Ignacio dice algo muy especial, dice que él es peregrino. Él se siente en su vida un peregrino. Y este año tenemos el lema de ser peregrinos de la esperanza. El jubileo de este año nos llama a eso, a ser peregrinos. Y San Ignacio dice que él se llama peregrino porque es un constante estar en movimiento, estar caminando, encontrarse. Y yo pensaba, ¿no es cierto? Este peregrinar, San Ignacio nos lleva a peregrinar en el interior hoy, a ir caminando en quiénes somos. Hoy vamos a descubrir junto a San Ignacio el peregrinar hacia el interior y cuando peregrinamos también de manera exterior. Aquellas cosas por las que recorremos en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia. Vamos a descubrirnos siendo peregrinos. Y en este tiempo de la historia, San Ignacio nos va a ayudar en 3 modos de caminar. El primero es agudizar esa vista, ser más claros en la mirada. Y en ese momento que somos más claros, primero nos llama a mirarnos a nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros. Y una vez que nos descubrimos nosotros y agudizamos esa mirada y ponemos luz y focos en distintos lugares de nuestra vida, nos va a llevar a dar gracias a Dios y a reconocerlo en nuestra vida. Porque todo lo que peregrinamos interior y exteriormente, viene alguien también con nosotros. Y eso es reconocer a Dios en nuestro caminar. Y por último, nos ayuda a agudizar la mirada para con nuestros hermanos. Es decir, salir de nosotros mismos también. ¿Para qué? Para encontrarnos con el otro. El peregrinar nos habla de eso, de ir al encuentro del otro, como lo hemos hecho en nosotros mismos, descubriendo nuestras sombras, nuestras heridas, nuestras luces,
así también vamos a mirar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos miró así también. Así que ahora vamos a ver quién era San Ignacio, porque yo les conté cómo nos va a ayudar este gran santo a peregrinar, pero tenemos que conocer también sobre su historia, sobre su vida. Así que ahora les presentamos, junto a Clau, un pequeño video que en el chat lo tienen... Voy a hacer ruido. Sí. Va a encender un parlantito. Ahora sí. Ahora sí. Los del Meet los van a encontrar en el chat, hay un link donde los va a dirigir. Diga. Sí. Fíjate si hay gente para unirse. ¿Hay alguien que quiere unirse? A ver. No, no te va a decir. No por eso bien. más nadie. Bárbaro. Bien. Listo. Perfecto. Sí. Y acá compartimos. Los que están entonces online se pueden unir, verlo. No, podemos verlo directamente todos, ¿no? Estamos consultándole a Marta, que es la Vamos que a probar. sabe de todo esto. Si la gente que está en la casa no lo escucha bien, en el chat nosotros le dejamos el enlace para que lo toquen y puedan escucharlo directamente. Perfecto. Nosotros acá vamos a tratar de... Hay que abrir de nuevo el PPT porque lo cerré. Bueno, no pasa nada. Ah, sí, lo cerró. Exacto. Ahí está. Y si les pedimos que tengan todos los micros apagados, simplemente. Ese mismo. Vamos a avanzar. Avanzar los salidas. Ahí está, hay que ponerle play. Acá hay la primera. La primera. Sí. Encontrar a Dios en todas las cosas. Me gustaría decirte algo al respecto. Ahora que estoy al final de una vida llena de aventuras, y puedo decirte que encuentro a Dios siempre que quiero encontrarlo. ¿Cómo sucedió? Este joven, caballero de verdad. Ese soy yo. Mi historia comienza cuando casi pierdo las piernas. ¡Qué sorpresa! Allí en el campo de batalla comenzó Jesús. Estuve tirado durante un año. Al principio, con una sola cosa en la mente: reiniciar mi vida como caballero lo antes posible. Hasta que lentamente descubrí que Dios tenía otros planes para mí. Soñé mucho esos días. ¿Qué otra cosa podía hacer? Soñé con una mujer importante. ¿Cómo ganaría su afecto a través de mis actos heroicos? Lo que yo quería era leer novelas de caballeros, pero lo que conseguí fue un libro sobre la vida de Jesús y una colección de historias de santos. Gente que seguía a Jesús de manera especial. Me sorprendió que yo también empezara a soñar con esas historias. Luego me imaginé cómo realizaría las mismas hazañas que los santos y qué haría incluso más, por Dios, que todos esos hombres y mujeres juntos. En toda esta fantasía hice un descubrimiento importante. Cada vez que pensaba en mi vida heroica como caballero, me sentía con energía al principio, pero luego me sentía dormido y cansado. Sin embargo, cuando pensaba en las grandes hazañas que realizaría para Dios, me sentía igual de emocionado, pero me mantenía lleno de energía y después tenía una profunda alegría. Una diferencia sorprendente que resultó ser la clave para encontrar a Dios en la vida diaria. Mi deseo de dedicarle mi vida radicalmente a Dios se hizo cada vez más fuerte. Para mí, eso fue dejar atrás mi vida de caballero. Decidí ir a Jerusalén como peregrino porque quería estar en los lugares donde mi nuevo amigo Jesús había estado. Este pensamiento me llenó de alegría, porque para mí era una señal más de que estaba en el camino correcto. Cuando todavía estaba en el comienzo de mi viaje, me metí en una discusión con un hombre musulmán.
Encontré ofensivo lo que dijo sobre María, la madre de Jesús, y realmente me dolió dentro. Seguí adelante y empecé a cuestionarme. Creía que había insultado a María. ¿No debería matarlo con mi daga? Ciertamente lo habría hecho antes, pero tal vez no encajaba esto con mi nueva vida. No lo sabía. Decidí darle rienda suelta a mi mula para que pudiera decidir. De esta manera, y para mi sorpresa, descubrí que podía confiar en la voluntad de alguien fuera de mí. No estoy solo en esto. Más tarde, cuando supe mejor quién es Dios y cómo encontrarlo, no dejé que una mula decidiera, sino Dios mismo. Viajé a la ciudad de Manresa, donde tuve muchas nuevas ideas. En mi corazón todavía era un seductor que quería cortejar a Dios de la misma manera que había conseguido el afecto de las mujeres. Y si un santo se había arrodillado durante 5 horas, entonces yo tenía que rezar 7. En otra ocasión decidí no comer ni beber durante una semana. Seguí ciegamente el ejemplo de todos los santos al mismo tiempo. Y eso me hizo muy feliz. Me volvió tan desesperado que incluso consideré terminar con mi vida. Esto no era lo que tenía que pasar. Claramente vivir así no era lo que Dios me pedía que hiciera. Desde esta crisis me di cuenta de que Dios me estaba invitando a buscarlo en mi vida. Era como si mis ojos se abrieran lentamente. Poco a poco descubrí cómo podía encontrar a Dios escuchando mis sentimientos más profundos. En esto, mi amistad con Jesús fue de gran ayuda. Trabajé en ello todos los días rezando con las historias de la vida de Jesús. Presté mucha atención a lo que pasaba en mi corazón. ¿Qué me estaba invitando a hacer? De esta manera aprendí a discernir, a ver cómo podría dirigir mejor mi vida y encontrar a Dios más fácilmente. Un año después, al fin hice la travesía a Jerusalén en barco. Una y otra vez visité los lugares donde Jesús había estado. ¿Qué más podía pedir? Pisando la misma tierra donde mi amigo Jesús había estado, respirando el aire que él respiraba. Antes de volver a casa, fui al Monte de los Olivos una vez más. Busqué el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Como estaba prohibido ir allí sin un guía, tuve que sobornar al guardia. Quería rezar en el lugar donde Jesús había puesto sus pies por última vez. Cuando me di cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Jesús en su ascensión, volví. Quería saber hasta los más pequeños detalles sobre Jesús. Ahora estaba claro para mí que todo, absolutamente todo, está centrado en él. Mientras me llevaban detenido luego por la ciudad como un criminal, yo estaba feliz porque sentía a Jesús cerca. De vuelta en Europa, comencé a estudiar. Me di cuenta de que no solo hay que usar el corazón para encontrar a Dios, sino también la cabeza. En París, me hice amigo de 6 estudiantes con quienes más tarde fundaría la Orden de los Jesuitas. Con ellos hice otro descubrimiento. Puedes encontrar a Dios dedicándote a los demás. Más que eso, puedes encontrarlo en todas las cosas. Así, los pobres y ayudamos a otros a encontrar a Dios en su vida. Es difícil creer lo que esa bala de cañón puso en marcha. Un soldado que fundó una orden religiosa. Eso es una conversión. Y sin embargo, esto no es algo excepcional, en absoluto. Tú también puedes aprender a discernir la voz de Dios en los sentimientos y deseos de tu vida. De esta manera, Dios te invita a vivir con alegría y amor, para ti y para los que te rodean. Depende de ti elegir y tomar tus decisiones.
Hay muchas maneras de encontrar a Dios. Encuéntralo entre los jóvenes que miran con esperanza al futuro. Escucha a la tierra que gime y reclama su curación. Descúbrelo en los pobres, los refugiados y los excluidos que piden justicia. Dios te invita también a buscarlo y encontrarlo en todas las cosas. ¿A qué conversión? ¿A qué cambio de dirección te está llamando? Sí, volvé si necesitas. Bueno, ¿conocían algo de San Ignacio de Loyola? Ay, poco, No mucho más que no mucho más que Escucharon por ahí. lo escucharon nombrar. sí. Bien. Bueno, esto es algo muy chiquitito, aunque estuvimos con la atención plena durante 8 minutos escuchando toda su historia, y como Loren hoy, a ser peregrinos como él, y a que esta noche San Ignacio no es solo una historia, una leyenda, sino que es un gran amigo espiritual que podemos tener todos, que hoy quiso venir a presentarse y que desde ya está intercediendo también por este momento, ¿no? Como los santos, ¿no? Los de la puerta de al lado. Entonces nosotros sí queremos dar pie ahora sí a la charla de hoy, que se titula Discernimiento, la regla de discernimiento de la mano de San Ignacio de Loyola. La idea es un poco aprender según lo que el Señor le fue inspirando a él, por eso queríamos un poco mostrarle su historia, ¿no? ¿Quién fue San Ignacio? ¿De dónde viene todo esto? Para que podamos aprender a discernir personalmente. A ver por dónde podemos ir. Ahora cuando podamos continuar con el Power, seguimos. Ahí está. Discernir. Queremos definir qué es discernir antes de ir viendo lo que son las reglas de San Ignacio, que son varias. Con Lore vamos a ver algunas, para que vayan conociendo y demás. Discernir, buscamos sinónimos, ¿no? De discernir. Anticipar, comprender. Alguien nos ¿Qué llevó una más? palabra. Ajá. ¿Qué se les viene con la palabra discernir? Distinguir. ¿Qué más? Verificar. Clarificar. Bueno, había escuchado. Con el ejercicio interior también. Con ejercicio interior. Ejercicio interior. Ujú. ¿Algo más? No sé si hay algo. ¿Alguien? Podemos Saber elegir a lo mejor, dicen. saber elegir algo mejor. Ahí está. No los vemos. Hasta que me- Saber elegir lo mejor. Exacto. Bien. Discernir tiene que ver con todo lo que están mencionando, ¿no? Ahí se van uniendo. Discernir significa tener la capacidad de, como nos decía nuestro hermano, distinguir y juzgar con sabiduría, ¿no? Entre por lo menos 2 cosas. Entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, lo verdadero o lo falso. En realidad, tiene que ver con todo esto, pero frente a la voluntad de Dios en mi vida.
Esa es la característica del discernimiento de las reglas de San Ignacio. Lo que yo voy a discernir es algo bueno de no bueno frente a la voluntad de Dios en mi vida. De ¿qué quiere Dios? Y discernir significa separar, ¿no? ¿Vieron como cuando uno tamiza la harina? Que va como van quedando esos grumitos que no, bueno, así, eso es discernir. Y se trata de algo importante, queremos decirle con Lore, de que es un don espiritual. Es un don aprender a discernir. Se ejercita, pero es un don también, ¿no? Que nos permite a nosotros poder ir viendo la acción de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para ir reconociendo las artimañas del enemigo, las tentaciones que nos va poniendo. ¿Para qué? El único fin del enemigo es, o del mal espíritu, que nos alejemos de Dios. En cambio, si yo aprendo a discernir, puedo unirme cada vez mejor a Dios, ¿sí? Y en este descubrir ese dónde está Dios, porque a veces decimos discernir entre lo bueno y lo malo, como nos decía Clau. ¿Y qué pasa si tengo dos cosas buenas para discernir? Si yo tengo pensado, por ejemplo, el matrimonio como vocación, pero a la vez hay quizás una vocación al sacerdocio. Las dos cosas son buenas. Las dos cosas sirven a Dios. Entonces, no solamente esto de decir, bueno, lo bueno y lo malo. Yo creo que es más fácil elegir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa cuando le presentamos a Dios esto tan bueno que tengo, pero a la vez Dios me pide otra cosa más buena todavía? Entonces, quizás también ayudarnos a que esa voz de Dios también nos va guiando en esas dos opciones buenas que tenemos en nuestra vida. Y en los aspectos claves del discernimiento, vemos también estas cosas claves que justamente es distinguir la verdad del error, justamente no caer en aquellos profetas que por su palabra y demás nos van llevando hacia lo que va a ser un error al final. Entonces distinguir también eso, aquello que es verdadero de aquello que quizás es erróneo. Reconocer la acción de Dios en nuestro caminar, que muchas veces yo pensaba y distinguía, ¿no es cierto?, esto de reconocer su presencia. Pero muchas veces no reconocemos la acción de Dios. Porque la presencia, muchas veces me he autoconvencido de que Dios está siempre, en todo. Pero ¿soy consciente de su acción? ¿De que Dios está en constante movimiento conmigo? ¿De que Dios está cerquita ahí en una palabra, en un amigo, en el sol, en el pajarito? Dios está en movimiento. Ahora. Exactamente, ahora. Entonces su presencia, más allá de que yo sí, me cuida siempre porque soy una cristiana que confía, que tiene fe, pero muchas veces me cuesta ver su acción. Porque quizás espero ciertas cosas de Dios y que me lo muestre de su manera, de su forma. Pero si también necesito agudizar mi mirada, clarificar mi discernimiento y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la otra acción con la que se está comunicando Dios en mi vida? Quizás no es la que yo espero, que son maneras de amar, como mi hermano, que tiene maneras de amar muy distintas a las mías, pero no por eso no quiere decir que no me amen, sino que yo tengo que agudizar esa manera de amar que tiene mi hermano para conmigo. Lo mismo sucede con la relación y el vínculo que tenemos con Dios. Y esto nos ayuda muchísimo. San Ignacio, en sus reglas, nos va a ayudar a poder tener esa sensibilidad, que justamente es la próxima, reconocer esa sensibilidad que nos da Dios. Y comprender que siempre estamos en combate espiritual. Nosotros sabemos que el mal espíritu está, que existe, no lo podemos negar. Y tampoco tenerle miedo, porque somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado esa fuerza para poder enfrentar. Entonces también reconocerlo, cuando lo reconocemos, yo tenía una hermana que decía, cuando vos lo exponés, ya está, ya sabes dónde está, qué estás haciendo, entonces es difícil de que te ataque. Pero si ocultamos, si tratamos de alejarnos, si tenemos miedo, está en constante acecho. Entonces, ¿somos conscientes de que hay un combate? Sí, somos conscientes. Lo descubrimos, está ahí, yo lo tengo a Dios y sé de qué manera, a partir del discernimiento, poder dar respuestas a eso. Desarrolla la sabiduría, el discernir,
nos ayuda también a ser sabios en las decisiones. Esto que decía Claudia, de discernir entre lo bueno y lo malo, las dos cosas buenas también, nos ayuda a tener esa sabiduría. Y se obtiene el discernimiento a partir de la palabra de Dios, porque agudizamos el oído, sabemos quién es el buen pastor. Cuando estamos en contacto con él, cuando pasamos tiempo con una persona, vieron que a veces se nos pega la manera de hablar, de decir, las muecas. Bueno, con Jesús pasa lo mismo. Si yo paso tiempo con una persona, se me va a pegar. Porque lo conozco, porque me gusta su manera de hablar, de gesticular, o las palabras. Con Jesús pasa exactamente lo mismo. Entonces esto nos ayuda a ver en la palabra de Dios este discernimiento que me va a ayudar en mi vida cotidiana. La guía del Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar y nos va a dar esa luz para poder tomar la decisión. Porque vive en nosotros, porque late en nosotros, se mueve en nosotros constantemente. Y nosotros a ser conscientes de eso, como decía San Ignacio en el video, dejé a la mula elegir. Hasta que después me di cuenta de que Dios hacía su voluntad en mí y lo dejé a Dios tomar las riendas de esa decisión. Y bueno, la oración, que es el momento íntimo que tenemos en una pareja, es muy importante pasar tiempo de intimidad, de escucha con el otro, en los amigos también. Con Dios pasa lo mismo, tener ese momento de intimidad hace que tanto descubramos al Espíritu, descubramos su palabra y la llevemos a hacer su voluntad. Bien, y les dejamos, respecto al discernimiento, 4 ideas más. Discernir, hay como 4 definiciones. Van a encontrar muchas definiciones de qué es discernir. A nosotras gustaron algunas, ¿no? Discernir, dicen algunos autores, que es el arte de apreciar los dones que Dios nos dio, y es un modo de responder a ese amor. Es un modo de responder a ese amor la manera en que yo empiezo a discernir. También es importante saber que es un proceso de búsqueda. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado salía un poco de esto? Es un proceso de búsqueda, ¿no? Por eso es importante también lo que nos decía Lore recién. Puede ser como brújula. Tenemos la brújula. Bueno, es un proceso de búsqueda. También va a aparecer en esto entonces que vamos a ir eligiendo de todos los caminos que aparezcan uno para ir desechando otros. Otras definiciones nos acercan a que es un medio para responder en donde yo puedo estar como más seguro de esa elección, una vez que doy el paso y respondo. También una vez que decido, y les habrá pasado en su vida, ¿no? De que una vez que tomé decisiones que no sabía qué hacer y experimento que son de Dios, Dios las confirma. Dios se ocupa de confirmar que esa decisión fue tomada en Él. Y por último, define otro autor, el don de observar. Fíjense en las palabras, no de observar, el don de observar y valorar varias situaciones para elegir una de todas ellas. ¿Según quién? Según el Evangelio. Según la vida de Jesús. Bien. Y ahora sí, entonces, vamos a dar paso, siguiendo con el Power, a lo que propiamente son las reglas de discernimiento de la mano de nuestro gran amigo espiritual, ¿no? Si nosotros les preguntamos hoy a quienes están acá, ¿quiénes quieren llevarse de amigo espiritual a San Ignacio de Loyola con lo poquitito que hoy pudieron ver y conocer? ¿Podrían levantar la mano? ¿Quiénes quieren llevarse de amigo espiritual a San Ignacio? Pueden levantar la mano, si quieran. Yo quiero, ¿eh? Ahí, en el mito. No podemos verlos, pero un segundo, porque los queremos ver. Todas las manos levantadas. Denos un segundo que ahora sí.
¿Quiénes Ahora- quieren llevarse de amigo espiritual a San Ignacio y a sus reglas? Bien, Graciela. Y no solo aprender a discernir, porque ahí estamos viendo algunos rostros ahondar aún más en el discernimiento para quienes ya tienen asimilado el discernimiento también. Hola Juan, bienvenido, te estamos viendo. Bueno, cuántas manos. Gloria a Dios por eso. Entonces, ahora sí, gracias Marta por tu ayuda. Nos vamos directamente a las reglas de discernimiento al pago. Bien, como habíamos dicho, bueno, estas reglas nos van a servir y qué son y para qué sirven, es justamente para ir descubriendo cómo se va moviendo el Espíritu Santo, el buen y mal espíritu en nosotros y en nuestra vida cotidiana. Son un conjunto de pautas que las vamos a ir comentando a cada una de ellas para interpretar esos movimientos internos, tanto pensamientos como emociones, y los deseos también que tenemos, porque cuando lo veíamos a San Ignacio en el Power, San Ignacio decía que tenía ganas de estar con una muchacha, poder contarle todas las hazañas de caballero. Esos son deseos. Entonces también debemos discernir esos deseos, esos pensamientos y esas también emociones que nos surgen. San Ignacio en un momento también dice que, bueno, le quería tirar con la lanza a uno porque había hablado mal de la Virgen. Bueno, eso también es un sentimiento que nos surge. ¿Por qué nos surge? Lo estoy sintiendo, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué me surge esto? Y después a lo largo del tiempo San Ignacio descubrió que quizás no es manera de responder. ¿Qué emoción está moviendo eso? Entonces vamos a ir en este tiempo con las reglas de discernimiento, descubriendo esos pensamientos, emociones y deseos que se mueven en nuestro interior. Reglas, bien, para sentir y conocer las varias emociones que se causan en el alma, sentir, y yo escuchaba a un sacerdote que decía resentir. Esto de volver a sentir aquellos pensamientos, emociones que fueron pasando por mi vida. No es una mala palabra resentir, sino es una palabra que nos ayuda a volver muchas veces a ese camino. Y nos ayuda las buenas para recibir y las malas para lanzar. Las buenas justamente para poder seguir en este camino y decir, bueno, para un próximo momento, para un próximo caminar, en este camino puedo seguir, y las malas para quizás ir descartándola o diciendo, bueno, esto me ayuda como experiencia para lo próximo. Bien, esta definición última, ¿no?, que Lore está leyendo, es propiamente lo que escribió San Ignacio. Reglas para sentir y conocer las varias emociones que se causan en el alma, las buenas para recibir y las malas para lanzar, rechazar, como dice Lore. Y sí, un detalle, son reglas más propias de la primera semana de lo que son los ejercicios espirituales que él propone, para que entiendan el contexto de donde vienen estas reglas, ¿sí? Es algo, entre comillas, básico y muy profundo para quien se adentra en este mundo, pero que todos podemos alcanzar. ¿Sí? Esa es la buena noticia. Vamos entonces con la primera regla. La primera y segunda regla las vamos a ver juntas, porque tratan de cómo actúa el buen y el mal espíritu. Entonces, en la primera regla, San Ignacio nos dice, a las personas que van de pecado en pecado, acostumbra comúnmente el enemigo proponerle placeres aparentes, haciendo imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer en sus vicios y pecados. Eso nos dice San Ignacio. El ejemplo que encontramos es este, el del tobogán. El mal espíritu me va a proponer, está buenísimo tirarse desde ahí. Por eso está disfrutando. Está buenísimo este placer porque toca los sentidos, pero son placeres aparentes. Ahora, Sí, normalmente una persona que agarra y que se adentra en lo que es el pecado, normalmente tiene que agarrar y tiene que apagar lo que es la conciencia. No es
en realidad escalar en, porque ¿cuál es la cuestión? Tenés que ir apagando las señales de conciencia para lo importante para poder agarrar y para poder ir hacia adelante y terminar existiendo justamente en la lectura. O sea, si en un caso, una persona que agarra y cuando no reforma, arranca dando una animal, lo hace no necesariamente quien mata a un animal va a matar a una persona. Pero está bien, o sea, no discuto el hecho de que totalmente el pecado sea un zumbido. Sí creo que de todas formas es necesario el hecho de apagar y de apagar las señales que da la conciencia con respecto justamente a lo que es pecado. Ok, Pero, sí. ¿pero a qué te refieres con apagar las señales de la conciencia? La conciencia en un momento te va a agarrar y te va a decir está mal. Está mal agarrar y qué sé yo, engañar a tu señora o agarrar y volverle la señora a un amigo. Ese tipo de cosas, ¿viste? Son cosas que justamente vos tenés que agarrar y vos tenés que apagar si vos realmente vas a agarrar y va en pos del pecado. Bien, yo lo que les propongo es esto, y hay algo que no dijimos que es interesante para poner en contexto. Estas reglas de discernimiento están planteadas para quienes quieren seguir al Señor, para quienes se la quieren jugar por una vida en Dios. Por eso no están planteadas para cualquiera y por eso se las traemos a ustedes. Ahora, dejad este planteo y esta inquietud que te surge, porque es interesante que te surja, pero te invito a que, o los invito a que continuemos con las reglas, escuchemos lo que nos dice, porque quizás tu respuesta llegue con las respuestas de San Ignacio, ¿sí? Pero anotá todo lo que vaya surgiendo, ¿eh? Entonces, en las personas que van de pecado en pecado. Perdón, Clau. Sí. Recién justamente dijiste esto de cómo nos dejamos llevar por el deseo. Muchas veces no necesito apagar mi conciencia, sino que más allá de que sé que está mal, mi deseo lo pide, entonces yo ahí no estoy vislumbrando ese deseo que está surgiendo y como decía Claudia, nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque el mal espíritu va actuando de esa manera también, conoce nuestros deseos. Exacto. Toda esta respuesta viene ahora, a continuación, así que ahí vamos. Ahora venía esto. Entonces, las personas que van de pecado en pecado, ¿qué hace el mal espíritu? Nos tienta en los sentidos, que es lo más fácil y es lo más atrayente. En el ejemplo que nos ponía él, empiezo a mirar a la mujer de mi amigo, empiezo a mirar al esposo de mi amiga, ¿sí? En los sentidos, pero son placeres aparentes. Por eso el ejemplo del tobogán. Parece que la voy a pasar bárbaro, pero cuando caigo del tobogán, voy de mal en peor. Caigo en el barro. ¿Cuántas veces podemos ir registrando cada uno en su propia vida? No es necesario en este momento que yo piense en otros, sino en mí mismo. ¿Cuántas veces seguí estas voces y me vi metido en un lío bárbaro? ¿Cuántas veces seguí esta voz y me encontré triste, desolado, vacío? Sabemos cómo nos deja el pecado, tenemos experiencia de cómo nos deja esto. En cambio, fíjense en cómo va a actuar el buen espíritu. A la persona que va de pecado en pecado, el buen espíritu usa el método contrario. Pincha, remuerde la conciencia en la razón, ¿sí? Hace reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Porque confía en mi capacidad de juzgar rectamente. Fíjense, uno me invita, dale, seguí por ahí, que te va a ir bárbaro. Voy de mal en peor. Que el buen espíritu me remuerde la conciencia para que yo reflexione sobre lo que estoy haciendo. ¿Sí?
Esa es la primera regla de San Ignacio. La segunda es para la persona que va al contrario, de gracia en gracia. Para la persona que va, dice San Ignacio, ¿no? Purgando los pecados, es esta clase de personas que quizás se volvió a reencontrar con Dios, quizás hizo un retiro espiritual, quizás está queriendo ir más días a misa, tiene deseo de comulgar, frecuenta la confesión. Fíjense en que tiene deseo de estar más cerquita de Dios, por eso que va como de gracia en gracia, su vida se ve más ordenada. Y es lo contrario a la primera regla. ¿Qué hace el mal espíritu en esta persona? Le quiere morder con los escrúpulos, ¿sí? Le hace entristecer, le quiere poner impedimentos justamente para que no crezca, para que no se acerque más a Dios, para que no pase adelante. En cambio, a ver, para poner un ejemplo, en la persona que va de gracia en gracia, el discurso del mal espíritu puede llegar a ser entre tantos, ¿no? Esa clase de vida no es para vos. Pero mira que vos vas a poder llegar a ser santo. Pero si no lo que fuiste antes, ¿vos te pensás que vas a llegar? Pero no. Te desanima, te desalienta, te pone impedimentos. No, te vas a enfermar, dejá, no vayas, que lo haga otro, ¿para qué? Y tantas cosas. En cambio, es propio del buen espíritu dar ánimo, dar aliento, consolación, inspiración, facilita para que el bien obrar proceda adelante. Por eso es de bien el mejor, como un cohete, ¿no? Nos lanza, nos impulsa. ¿Pueden distinguir las diferencias en esto? Estas dos reglas, que son para la persona que va de pecado en pecado y para la persona que va de gracia en gracia, muestran la manera contraria según el estado de la persona, cómo actúa el buen espíritu y el mal espíritu según yo vaya de pecado en pecado, yo elija ir de pecado en pecado, o yo elija ir de gracia en gracia. ¿Bien? Esa es la primera regla. Bien. Y como que existe la misericordia del Señor. Ah. Si no estaríamos todos solitos. Eso, Es que me vino a mi mente cuando vos hablabas. Sí. No miro mucho noticiero, pero sí por el vino en Instagram. Y veía una experiencia de una madre que denunciaba a un sacerdote que ella le golpea la puerta, el sacerdote aparece en baños, en boxer, y atrás tenía jóvenes también en la misma condición. Y él decía que los chicos venían a jugar a la playa. Y entonces, cómo a veces Satanás utiliza estas situaciones para decirnos, pero bueno, si el sacerdote lo está haciendo, ¿qué se puede esperar de nosotros? Por eso digo, agradezco que existe la misericordia del Padre, la confesión, y muchas veces estamos en esa situación de vivir del pecado en pecado y no hay un proceso que nos lleva para llegar a la santificación. Hablaste de retiros también. Yo hace poco, hace un año que me reintegré a la Iglesia Católica. Luego de 30 años no tiene iglesia. Y era una estricta, no tenía cortito, bueno. En ese retiro que dice que habla un tema que es la confidencialidad, por eso no voy a decirlo, pero he escuchado experiencias quizás más difíciles que las que yo pasé en mi vida y pudieron salir adelante gracias a la misericordia de Dios, al perdón, al poder saber que existía una manera de cambiar. Si no, yo estaría sentado en la casa, no hubiese venido, llegué tarde, porque estaba en esa indecisión. Pero sé que Cristo existe, que vive, y sé la misericordia de Él. Sé que somos todos pecadores. El padre Horacio de la Sagrada Familia, antes, decía, yo soy pecador también. Qué importante es escuchar al sacerdote que te diga, nosotros también tenemos que confesar, nosotros también, el Papa mismo se confiesa. Entonces,
pero está bien que no utilicemos esto como un lugar como el de amor. Pero me sigo tirando, total. Puedo respetar y toda la vida es igual, ¿no? Yo quiero llegar a una vida mejor, una vida, un acercamiento más a Cristo, que fue lo que me dio ese retiro, el encuentro personal con Cristo, saber que existe, que pido, pero también entender que soy pecador y que existe la manera de volver a sentir esa cercanía a Cristo. Sí. Que no estamos exentos, que así como nosotros creemos en Cristo, lo seguimos y demás, no estamos exentos de que el mal espíritu nos acecha. Al contrario, creo que claro, estamos todos en la misma condición. Lo bueno es ver en esto que San Ignacio nos propone estas reglas para descubrirnos a nosotros mismos y descubrirlo a Él y a Dios, que está rondándonos siempre, que siempre están en nosotros. San Ignacio también decía en un momento en el video que él pensaba que por rezar más que la otra persona se iba a santificar. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros llegamos a juzgar las maneras de ser en nuestro rezo, en si vamos a misa o no vamos a misa, de juzgar muchas veces al otro, pero no miramos nuestro interior? Y si es lo que Dios nos está pidiendo. Yo rezo 7 rosarios al día, bueno, ¿es lo que Dios me está pidiendo? ¿O por qué lo estoy rezando? Entonces, dentro de nosotros mismos también ir discerniendo este actuar del mal espíritu. Y ahí vamos hacia la consolación y la desolación, que son 2 modos de actuar y de estar en nuestro interior. La consolación es aquellos momentos de gracias que tenemos de Dios, en donde Él nos llena de su amor, sentimos esa profunda necesidad de compartir ese amor, se nos ensancha el corazón, queremos compartir con alegría también, participar de distintos grupos, y también nos llama más a la caridad, a la esperanza, como decía hoy Clau, nos anima como un cohete, salimos para arriba. Pero también tenemos momentos de desolación. Y en esos momentos también de consolación puede haber lágrimas. Muchas veces nosotros asociamos el hecho de llorar a estar tristes. No, Dios también toma este recurso, que es natural en nosotros el hecho de llorar, pero llorar por una alegría inmensa que surge en el corazón. Entonces, saber distinguir también por qué estoy llorando, algo tan simple como una lágrima, pero cuánto nos dice de cómo estamos nosotros. ¿Estoy llorando porque Dios inunda mi corazón de alegría o estoy llorando por una profunda tristeza de algo que estoy haciendo o algo que me está generando una herida? Y pasamos a la desolación. Bien, una cosita Sí. antes para seguir también con el Power. Ahí poníamos, a veces se ejemplifica la consolación y la desolación con esta imagen, ¿no? Que es la de la comedia, ¿no? El rostro alegre se lo ejemplifica para la consolación y el otro distingue muy bien la desolación. Esto que nos contaba Lore, nosotros se lo escribimos porque San Ignacio distingue como 3 partes de qué es la consolación. Y nos interesa que a ustedes les quede claro qué es consolación y qué es desolación. Porque para seguir con las reglas necesitamos saber e identificarnos en estos estados. Entonces, ¿alguien se anima a leer esto? ¿Que lo escribió San Ignacio? ¿Desde acá? ¿Presencial? Sí, en voz alta, el que quiera. ¿Ven? Sí. Vale. ¿Te animás? ¿Leerlo? Sí. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna emoción interior con la cual viene la alma a inflarse en amor de su Creador y Señor. Y como consecuencia, ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Bien, esto dice San Ignacio, ¿no? Es decir, ¿qué resaltamos acá? El alma se inflama de amor. Es un regalo, es una gracia que nos hace arder el corazón. Estamos como enamorados de Dios, lo podemos sentir, lo podemos experimentar, leemos la Biblia y podemos ubicarnos en el lugar, entenderla, comprender, gustar.
de lo que estamos experimentando. Fui a misa y quedé, ay, con una paz, tan contento. Oré y, ay, qué lleno que me quedé. Fui a mi apostolado y vine tan contento, me encantó lo que hicimos. Que algo Sí. también para aportar es, reconocemos a Dios. Y la consolación nos lleva a eso, a reconocerlo a Él en nuestra vida, en nuestro día a día. Y también esto de que, bueno, seguramente después lo vamos a comentar, no es que estamos todo el día en consolación o todo el día, a veces sí, todo el día en desolación, pero hay momentos específicos, esto que decía Claudia, cuando voy a misa siento que me llena el alma, y eso es consolación. Quizás después salgo de misa, me sucede algo y caigo en desolación. Eso puede pasar en un mismo día. No es que voy a estar permanentemente, que sí, sucede, pasa, pero es esto, descubrir la consolación de Dios, quizás mirando la creación, cómo Dios me consuela. En un hermano, la palabra que me dijo, en un abrazo, la consolación. Es reconocer los momentos de consolación que Dios me regala. Así es. Y en esto, ¿no? Como dice San Ignacio y como Lore nos explicaba al principio, él llama consolación porque acá se está produciendo una moción interior. Moción significa movimiento, que nos decía Lore al principio de esto. Esos son los movimientos. Siento que tengo el corazón que me arde de amor por Dios. Ojalá alguna vez les haya pasado para poder recordar esa vez que, uy, amo tanto a Dios, es tan grande su amor que traspasa todo. Traspasa todo. No importa cómo me va en el trabajo, no importa el problema que tuve con este familiar. Te amo tanto, Señor, y eso se siente, lo podemos sentir. Bueno, estamos consolados en ese tiempo. Después sigue San Ignacio definiendo. ¿Quién quiere leer esto? En voz alta nomás. También es consolación cuando derrama lágrimas, mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Ahí otra vez está el reconocimiento. Reconocemos al amor de Dios, reconocemos el dolor, que lloramos, sí, porque me estoy dando cuenta que Cristo quizás viendo la pasión está sufriendo, o me puede pasar viendo un Vía Crucis, o me puede pasar viendo un hermano en la calle. Eso que me está moviendo dentro, que yo estoy sintiendo compasión por el otro, también es una consolación de Dios. Me está mostrando algo, Dios me está hablando ahí. Y es a través de las lágrimas. Exacto. Y algo para sumar, son lágrimas de consolación. Porque a veces podemos creer que porque estamos llorando, no, se siente que son lágrimas de consuelo. ¿Saben por qué? Porque me unen más a Dios. Como decía Lore, estoy de pronto rezando el Vía Crucis, me identifico, veo a Jesús en la cruz, sus palabras finales lo veo en la pasión, sus palabras antes de morir me conmueven, me unen más a Dios. Y lo último que nos dice San Ignacio es, respecto a la consolación. ¿Alguien lo quiere leer? Seguimos con el lector. Ah, estás. Perfecto. Acércate. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su criado y seguro. Gracias. Así como tenemos una salud física, también tenemos una salud del alma. Y a veces, ¿cuántas veces, no es cierto?, no nos detenemos a ver cómo está la salud de mi alma? ¿Cómo anda ahí? Bueno, la consolación para esa salud del alma le da alegría, le brinda fe, le brinda caridad, le brinda esperanza. Esas también son consolaciones de Dios para robustecer nuestra alma. Bien. La idea es que se puedan ir identificando en esto. ¿Para qué? Para que puedan recordar momentos específicos en donde ustedes digan, tal día, en tal lugar, en mi oración, en tal momento yo estuve consolado. Y puedan animarse a ir a compartir estas cosas
a su acompañante espiritual para que los ayude a discernir y así puedan tomar las decisiones cada vez más acertadas en Dios. Bien, y ahora sí, definimos entonces lo contrario, que es la desolación, según San Ignacio. Un lector o una lectora, que también tenemos mujeres acá. Sandri, ¿querés leer? Acércate. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hablándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Bien. Bueno, ahí donde dice ánima, gracias Sandra, donde dice ánima es alma, ¿sí? Que es la forma de redactar de antes. Bueno, es todo lo contrario, como nos dice San Ignacio, a la consolación. Fíjense en que, en realidad, así como en la consolación, los pensamientos estaban más inspirados por el buen espíritu, acá en la desolación, los pensamientos y deseos van a estar más inspirados por el mal espíritu. Por eso hay que estar más atentos, ¿no? En esto. La persona, ¿qué le pasa? No entiende, no ve, no siente muchas veces. De los ejemplos contrarios. Voy a misa y como que no siento nada, escucho el Evangelio y no lo entiendo, ni siquiera lo puedo reflexionar. Y esas cosas parece como que me van dejando seco interiormente. Y hasta vacío, me entristece, me siento como confundido, muchas veces. De mal humor, porque esto no lo logro entender. ¿Qué me está pasando? ¿No? Cuando no me entiendo, ¿qué me pasa? ¿No? Y acá es donde la persona habitualmente se puede inclinar más por tentaciones, por cosas placenteras y pasajeras. Puede haber tentaciones concretas, a vicios que yo tenía concretamente, tentaciones de índole sexual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Que en todas estas cosas hay como agitación, ¿sí? No estoy en paz interior. Esa es la característica. Y lo contrario de la regla anterior, que aumentaba las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, acá todo lo contrario. Hay desconfianza. La desconfianza es la falta de fe. Y es como que la esperanza y el amor se van como apagando. ¿Dónde están? Empiezan a desaparecer en mí. Este sentimiento, o este estado en realidad del alma, este estado espiritual, es fácil de reconocer porque es todo lo contrario a la consolación, ¿no? Perdón, que es lo que decía, Ahí va. apagar la conciencia, a eso te referías. Bien, por eso es importante aprender a identificar dónde estoy hoy, cómo estoy hoy. Identificar estos movimientos que se dan en el alma, como dice San Ignacio. Porque si conocemos estos dos estados espirituales, consolación y desolación, entonces nos diría algún ignaciano, ya estamos conociendo el ABC de San Ignacio. Y ahora sí podemos dar paso a las siguientes reglas, adentrarnos cada vez más. Porque la idea un poco también de todo esto es, bueno, ya aprendimos qué pasa cuando yo me voy a poner en primera persona porque a veces la tentación mayor es cuando yo escucho estas cosas o cuando escucho la palabra de Dios. ¿Vieron que a veces voy a misa y escucho la palabra de Dios y digo, qué bien que le vendría esta palabra a aquel? No, siempre la palabra de Dios es para mí y es tentación a veces creer que, mira, para el que va de pecado en pecado, yo ya pensé en otro. Todo es para mí, ¿no? Entonces, la propuesta es, ya identifiqué qué pasa cuando yo voy de pecado en pecado, porque así lo elijo, y cuando yo decido ir de gracia en gracia, cómo actúa el buen y el mal espíritu. Y ahora aprendí, o recordé, para quien ya sabe, qué es la consolación y qué es la desolación.
¿Estamos listos para seguir avanzando? ¿Sí? No se desanimen. Vamos. ¿Creen que más? Bien, bien. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo venimos en el chat? En el chat no, en el Meet. También, si alguien quiere ir mandando por escrito, puede compartir. Si quieren también prender el micrófono y compartir algo también, son bienvenidos. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, ¿Qué Juan. tal? Simplemente quiero poner un ejemplo que es muy lindo por el tema de la desolación, no sé si se me escucha. Por ejemplo, Santa Teresa vivió mucho tiempo en desolación y fue una santa que realmente revolucionaria en época y en tiempo y en lugar, y si uno lee sus escritos y demás, bueno, estuvo como 20 años en desolación y más allá de estar en desolación, nunca se alejó del plan divino. Así que bueno, Vera, quería compartir eso, que me parece que está bueno también cuando por ahí nos ponemos a discernir, a ver en qué es lo que nos está pasando. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, esto nos habilita también a decir como Juan nos aporta. Santa Teresa tuvo 20 años en desolación. En realidad no sabemos cuánto va a durar la desolación. Ahora vamos a hablar de eso también. Puede durar un día, puede durar 2, 3, una semana, un mes, lo que quiera el Señor. Ahora vamos a eso. Así que gracias, Juan. Bueno, continuamos entonces con las reglas que no las vamos a llegar a ver todas, pero no pasa nada. Hasta donde lleguemos va a estar bien. ¿Qué hacer, nos dice San Ignacio, en tiempo de desolación? ¿Arranco yo? Ajá. Ajá. Y acá unificamos con Lore, para que no sea tan sobrecargado ni pesado, 4 reglas. San Ignacio nos va a decir y aconsejar qué hay que hacer en tiempo de desolación. Y esta regla se define como la regla de oro, ¿no? Como esta es la posta, diría, ¿no? San Ignacio, y para los que la hemos usado, de verdad es la posta, ¿no? En tiempo de desolación, ¿qué dice ahí? No hacer mudanzas. No hacer mudanzas. Tomar decisiones. Exacto, no tomar decisiones, no hacer cambios, como lo quieran traducir. Porque dice San Ignacio, ¿no? Que en realidad, recuerden que en el tiempo de la desolación, yo escucho más la voz del mal espíritu, los consejos del mal espíritu, voy a estar más tentado. ¿Y qué buenas decisiones puedo tomar si sigo a ese consejero? ¿No? Entonces San Ignacio me dice, si estabas acá como esta imagen, armando tus cajitas para mudarte y demás, quédate tranquilo, no te mudes, paciencia, pero sí hay algo que puedo hacer y es... no lo puse. Y es esto. Sí, y es ser fiel a lo que me propuse cuando estaba en consolación. San Ignacio me propone recordar en ese momento cómo estaba antes de que llegue la desolación. ¿Qué propósitos tenía yo? Qué certezas. ¿Qué certezas también tenía? Si yo había decidido, a ver, estudiar, para los que son quizás en otra edad, estudiar tal carrera, no cambies de carrera en este momento. Si yo había decidido continuar con este trabajo, no es momento de cambiar de trabajo. Si yo me experimentaba muy bien porque tenía certeza de ese apostolado, continuarlo, no es momento de cambios ahora. Recordar qué propósito tenía. Si yo me había propuesto orar 15 minutos, sigo por ahí, aunque no sienta nada, permanezco, ¿sí? Entonces, no hago mudanza, pero sí permanezco fiel en tiempo de desolación y busco ayuda para esto. Por eso siempre vamos a resaltar en esta etapa de que no caminamos solos, caminamos con un acompañante espiritual, ¿sí? Bien, lo otro que nos dice San Ignacio es, ¿qué dice ahí?
¿Quién lo quiere leer? Reaccionar intensamente contra la misma desolación. Exacto. Lo que representa la imagen es, en este caso, sí hay que hacer un movimiento, sí hay que tomar una decisión, sí hay que hacer una mudanza. Antes estaba prohibido hacer mudanza, ahora, bueno, la imagen es de perros, pero nada tiene que ver con perros. ¿Están prohibidos los animales? ¿Está prohibido el perro? Ahí está el perro presente para estar. Reacciono en contra de la misma desolación. ¿Cómo? Por ejemplo, nos dice San Ignacio, insistiendo más en la oración y en la meditación de la palabra, en examinarme mucho, en hacer alguna penitencia, alguna entrega personal. Eso es reaccionar contra la desolación, porque justamente no estoy sintiendo ni viendo nada. Voy a estar en oración y no voy a tener claridad. Va a parecer que Dios no está, cuando yo sé que en realidad está, pero como escondido. Está presente, pero no lo siento. Entonces, si antes estaba orando 15 minutos, acá sí. Bueno, ahora me propongo 20, aunque no sienta nada. Me propongo un poquito más. ¿Saben por qué? Porque cuando reacciono contra la desolación, el mal espíritu retira la tentación. Si yo reacciono a favor del Señor, el mal espíritu retira la tentación. ¿Sí? Por eso San Ignacio nos aconseja esto. Bien, y las últimas dos. Ah, sí. Sí. Estaba muy concentrada escuchándote. Sí, seguía. Considerar que estoy siendo probado. El hierro se prueba en el fuego, dice la cita bíblica también. Y sí, Dios también nos prueba. Nosotros nos probamos constantemente, nos debemos probar constantemente. Yo evalúo a mis alumnos a ver cómo están en el aprendizaje. Entonces también es esto un ejercicio para nuestra alma. ¿Qué imagen de Dios me estoy creando? Aquel que me mantiene siempre en alegría, con el corazón engrandecido. No, también es este Dios que aunque yo no lo sienta, Él está presente. Y todo lo que me dio en consolación, por eso es muy importante, como decía Claudia, esto de recordar, poder ir anotando. ¿Qué me dijo el Señor cuando yo estaba en consolación? ¿Qué certeza tuve? Para que después no se me olvide, porque va a llegar el momento de la desolación, va a llegar el momento de oscuridad y de la prueba. Entonces esto, estoy rezando un poquito, bueno, redoblo la apuesta, como decía Claudia, y 10 minutitos más. Porque estoy siendo probado y porque puedo demostrarle al Madre Espíritu, con la gracia de Dios, que puedo responder de otra manera, que Dios ha robustecido mi corazón y mi salud del alma para dar esas batallas. Y la paciencia, porque es un estado del alma que necesita mucho amor. Mucha paciencia, mucho cariño para esa situación. Hoy Juan Pablo nos mencionaba a Santa Teresita y también Santa Teresa. Muchos santos estuvieron en estado de desolación, que mucho tiempo. Entonces, paciencia y amor. Yo creo en un Dios más grande que la desolación, mucho más grande. Como decía hoy el hermano, creo en un Dios que tiene una misericordia enorme, que yo me considero pecador, pero tengo un Dios que sobreabunda en misericordia, y yo me veo en esa misericordia. Entonces, esa certeza en la desolación no se me tiene que borrar. Con eso caminamos. Ese va a ser el farito, la luz. Si estoy con una velita caminando, bueno, ahí miro y camino. Que después lo vamos a ver a Dios que estuvo caminando al lado nuestro también. Bien. Y por último, sí, vamos a ir quizás un poquito más rápido. Queríamos dejarlos con lo que San Ignacio nos dice sobre cuáles son las causas de la desolación. ¿Por qué llega la desolación a nosotros? ¿Por qué tenemos estos estados
de desolación. Muchas veces tenemos esos momentos por negligencia nuestra, por ser perezosos. Y bueno, sí, capaz que hoy la oración me quedé dormida a la noche, y bueno, Señor, mañana te rezo 2 veces, y capaz que mañana no recé 2 veces. Entonces muchas veces el desgano nuestro, el ser perezosos, es lo que nos lleva. A veces no es una prueba que Dios está poniendo, sino que nosotros la buscamos solitos, porque nosotros dejamos de tener ese vínculo permanente. Claro, perdón, se me viene, claro. Yo no rezo, no busco encontrarme con Dios y después me sorprendo de que Dios no está. ¿Se fue? ¿Qué pasó? No. Bien, la segunda causa, dice San Ignacio, que es para probarnos de cuánto podemos ser capaces sin tanta consolación, sin tanto regalo, sin tanto gusto. ¿Cuánto soy capaz de permanecer sin tanto consuelo? Hay un ejemplo que da un sacerdote amigo, siempre que él decía que iba, cuando era chico, a la casa de su abuela, y que él dice, yo tengo que confesar que siempre iba porque había caramelos. No es que iba a visitar a mi abuela, iba porque siempre tenía caramelos. Un día fui a visitarla, dice, y no había caramelos. Y la verdad que no me agradó mucho ir. Y después ya no sabía si quería. Bueno, en el ejemplo este de los caramelos, pasa lo mismo en esto. Yo sigo al Señor por los caramelos y los consuelos que me da, o porque lo amo. Sigo los consuelos del Señor o al Señor de los consuelos. Es un muy buen momento la desolación para descubrir dónde está puesto mi amor, dónde estoy parado, ¿no? Es como que me ubica la desolación de alguna manera en quién quiero ser. Y en esto, muchas veces, si hago, si él me retira como ese apoyo, bueno, ¿cuánto voy a ser capaz de durar? Por eso la imagen, ¿no? Me estoy entrenando. Y en este tiempo, aunque parezca difícil de transitar, aunque sea difícil de transitar, tengo que saber que acá voy a sacar mi mejor potencial. Acá es donde lo tengo que dar todo por el Señor, porque yo sé que la consolación viene pronto y como nos decía Lore, el Señor está a mi lado, aunque no lo vea. ¿Cuánto voy a ser capaz de esperar? ¿Un día, 2 días, una semana, un mes, 20 años como Teresa? Lo que vos quieras, Señor. Lo que vos quieras. Ojalá sea nuestra respuesta. ¿Y la tercera causa? Me tocaba a mí. Y la tercera causa, dice San Ignacio, y última, y con esto queremos también terminar, dice Ignacio, es para que en realidad podamos reconocer que no depende de nosotros que estemos consolados, que no depende de mis méritos, de lo que yo soy, estar en consolación, sino que depende todo del Señor. Dice así, ¿no? A fin de darnos verdadera noticia de que no depende de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni ninguna consolación espiritual, sino que todo es don y gracia de nuestro Señor. Dice San Ignacio esto, por eso se lo leo textual. Y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o a las otras partes de la espiritual consolación. Otra vez, ¿no? El Señor que en la desolación nos ubica. Por eso hay 2 personas arrodilladas, orando, y en ese cielo está representado un Dios de que todo depende de Él, de que todo viene de Él, todo es don y gracia y regalo, nada depende de mí. Entonces, ojalá que podamos registrar de que no depende de mí que hoy yo pueda experimentar las consolaciones del Señor. Le voy a poner ejemplo de algunas personas que quizás les resuene. Vieron que a veces, o quizás alguno lo pudo haber sido en algún momento, hay hermanos que
se les infla el pecho diciendo, uy, no sabes la experiencia que tuve con el Señor y esto, y me regaló esto, y disfruté, y se le infla tanto el pecho que terminan creyendo que Dios les regala esas cosas porque están crecidos espiritualmente, o porque son mejores que vos que viniste hace poquito, te reincorporaste a nuestro, con nosotros, ¿no? Y no, esto no es una carrera, no hay diploma, acá todos somos iguales, ¿no? Entonces, llega el tiempo de oración para ubicarnos. ¿Sí? Bien. Bueno. Aparte, ¿qué podemos regalarle a Dios que Él ya no nos haya regalado? Hasta en el tiempo de desolación tenemos la gracia necesaria para atravesarlo. Hasta ese regalo nos da. Así que todo es de Dios, viene Dios y va a volver a Dios. Exacto. Lo que no llegamos a ver, porque también es para ir verlo profundamente, pero sí queremos que sepan, es que quedan la regla 10 y 11, que nos dice San Ignacio qué hacer en consolación, y estas que son también muy interesantes, 12, 13 y 14, cómo actúa el mal espíritu. Bien, ¿les parece que cerremos todo esto con una oración? ¿Y culminamos? ¿Sí? Bueno, no, fue mi voz que se reflejó. Ahí está, gracias, Nota. Bueno, la idea de esta oración, como lo estuvimos haciendo también la vez pasada, es que podamos, quien quiera decir en voz alta, quizás esa idea fuerza que le dejó el Señor hoy, como algo en que lo iluminó, una idea nueva, y poderle dar gracias también por este encuentro. Así que la oración, la idea es armarla entre todos, ¿sí? No como la vez pasada, que es un poquito más guiada, y cerramos. Lo mismo los del MIT, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por estas personas que colocás a nuestro lado en este momento, por enseñarnos a discernir. Por incentivarnos a perseverar. Para que no desfallezcamos en el consuelo. Como Dios nos ha creado. Encontrarnos la unidad de cada uno. La necesaria paciencia. Toma, Señor, y recibe
de mi libertad, mi memoria, entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y ser, vos me lo diste. Vamos, Señor, lo torno. Todo es tuyo, disponer a tu voluntad. Dame tu amor, de tu gracia. Basta. Y que todo lo que hagamos sea para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y ahí los dejamos con la última plaquita para el próximo encuentro, que sería el último del módulo, el viernes que viene, que va a ser la evaluación del módulo, como les dijeron en el primer encuentro. Sandri, ¿querés aprovechar a decir algo? Tenemos ahí... ¿Cómo saco el favor? No aprendió todavía. Hermoso, hermoso, chicas, gracias, gracias, gracias. Hermoso, hermoso encuentro. Y nos encontramos el viernes. Los que puedan ir presencial, estaría bueno, los que estén cerquita, como para compartir. Ya sería el trabajo final. ¿Sí? Sí, justamente, Ale, eso los íbamos a invitar a que los que puedan sumarse en forma presencial vengan, porque como les dijimos la semana pasada, tenemos una linda sorpresa. Si bien es vamos a evaluar todo lo que vimos en los 3 encuentros. Hay caramelos. También vamos a poner en práctica, más que evaluar, vamos a poner en práctica todo lo que fuimos charlando y compartiendo fundamentalmente, ¿no? Entonces, los invitamos a los que puedan, ojalá seamos muchos, así compartimos, y como decían las chicas hoy, el Señor nos va llenando con su amor y nos va a ir compartiendo para dónde tenemos que ir. Bueno, gracias y los esperamos. Gracias, gracias. Qué lindo. Sí, vamos a tratar de encontrarnos todos el viernes presencial. Es lindo encontrarnos así personalmente. Juanpi, gracias por sumarte. Chicas, son divinas. Hermosa, hermoso, hermoso encuentro. Gracias, gracias.